Voy a decir algo no popular de la manifestación en este video, pero les va a servir mucho. Muchas gracias a ustedes que están acá nuevamente en este canal, nuevamente en este video. Gracias a la gente que se ha suscrito, que le da su like, su comentario. Pero vamos de una, ahora mismo al asunto. Bueno, primero que todo, para la gente nueva que está quizás primeramente viendo este tema de la manifestación, decir que, y recordar, que lo medular de la manifestación, es decir, de atraer eso que yo quiero en mi vida, lo medular es sentir. Sí, recordemos aquello. Si yo quiero atraer algo a mi vida, debo sentir en mi vida actual, en mi presente, como si eso ya estuviera ocurriendo. ¿Cómo? A través de la imaginación. Sí, la imaginación tiene mucho poder, nuestra mente tiene demasiado poder, poder infinito. Entonces a través de eso sentimos aquello y eso llega a mi vida. Así de sencillo suena, pero hay un proceso y un camino en que el universo conceda aquello que tú deseas. Entonces eso es, principalmente, recuerden, la manifestación. Entonces, ¿por qué voy a decir algo que no es popular dentro de este tema? Generalmente nosotros en audios, en libros, en podcasts, tenemos portadas o encabezados como por ejemplo, transforma tu vida en 3 pasos. Sé millonario ahora en 7 pasos. Enunciados muy emotivos que algunos sí son ciertos y otros tienen mucho humo, la verdad. Entonces, por esos enunciados, mucha gente ingresa a este tema de la manifestación, de tratar de cambiar sus vidas. Pero en el intento algo pasa que no lo logran. O miran hacia alrededor, a su izquierda y a su derecha y ven que, ¿y por qué ella lo logró? Y yo veo hacia acá, ¿y por qué él lo logró y yo no logro mi deseo? ¿Qué será? ¿Será que llevo tiempo? ¿Cuánto tiempo necesito? Hay muchas preguntas que surgen. Pero una de esas cosas que hace que nosotros no podamos llegar a esa manifestación son los obstáculos y los problemas internos y externos. Sí. ¿De qué? De mi camino a llegar a eso. ¿Qué problemas pueden ocurrir y cómo los puedo resolver para atraer aquello que tanto quiero a mi vida? Bueno, van a ver, como dije anteriormente, obstáculos. Me gusta este modo de la pizarra, voy a hacerlo así, entre paréntesis, siempre me ha gustado la enseñanza, enseñar cosas, y dije, ¿por qué no hago una pizarra en mis videos? Más fácil, más dinámico, más gráfico. Entonces, bueno, vamos a tener 2 tipos principales de obstáculos. Primero, los obstáculos externos y luego los obstáculos internos. Espero que se vea bien la pizarra en el video. Bueno, obstáculos externos. Aquí te va a sorprender quizás lo que voy a decir, pero es la verdad. Uno de los principales obstáculos externos son, adivina, las personas. ¿Sí? Lamentablemente estamos en un mundo muy competitivo en que las personas van a querer boicotear tu deseo. Es más, incluso personas muy cercanas, más de lo que crees, pueden tratar de boicotear, de derrumbar tu plan. ¿Por qué? Porque a veces hablamos más de la cuenta, contamos nuestro deseo y quizás hay personas que ni siquiera de mala intención, sino que de manera inconsciente generan una mala vibra porque dicen, ¿cómo va a ser posible que tú logres eso si yo no lo he logrado? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces empiezan a haber palabras que pueden resultar tan hirientes para ti que te hagan dudar y hagan perder tu objetivo, tu rumbo, tu barco, tu dirección, tu navegación. Por una palabra, porque la boca tiene poder para destruir y para edificar. Entonces, por una palabra puede que te afecte tanto que pierdas aquello. Factor externo, las personas. Otro factor externo, cuando hablo externo me refiero a lo que está fuera de nosotros, pero que también nosotros hemos atraído. Bueno, las personas. Segundo obstáculo que se puede presentar son las circunstancias en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo bien simple. Tenemos a una persona que quiere desea manifestar un automóvil y dice, de aquí a 12 meses tengo que tener un automóvil. Entonces resulta que en su trabajo lo logran ascender y empieza a ganar el doble de su salario. ¿Por qué? Porque él estuvo manifestando aquello, estuvo atrayendo y dice, gracias universo, muchas gracias porque encontré el método, me diste el método para lograrlo. Entonces él muy feliz dice, en 12 meses lo tengo. Y resulta que al 6º mes le dicen, estimado, lamentablemente tenemos que despedirlo. Esta persona
al escuchar esa noticia no se lo puede creer. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, no todas las personas, pero la mayoría tienden a bajar su frecuencia, sobre todo los que están recién entendiendo este tema de la manifestación. Empieza a bajar la frecuencia. ¿Y a qué me refiero a esto? Nosotros, los seres humanos, somos como una antena. Imagínense una antena de radio que emite una señal, que emite una frecuencia, y acá está lo que yo deseo, mi cambio de realidad. Nosotros somos como esa antena. Y para atraer aquello tenemos que estar siempre en una vibración lo más tiempo posible en nuestro día a día, en nuestra vida, pero tampoco que sea una tarea forzosa, que sea obligada. No, no debe ser así. Entonces estamos siempre en esa señal y cuando nos pasa algo, o un obstáculo, o un problema, como un factor externo del cual estoy hablando, en este caso de esta persona que perdió su empleo, automáticamente empieza a bajar la frecuencia y ya no me alineo con lo que yo deseo. Ya no tengo esa alineación y estoy más lejos de alcanzarlo. Entonces, esta persona se deprime y dice, ¿por qué? Pero esta persona ha olvidado una frase que dice un autor que dice que Dios nos envía regalos envueltos en problemas. Se enfoca en esto esta persona de que ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a conseguir. Baja su frecuencia y en vez de atraer aquello, lo repele. ¿Y qué pasa? En el universo quizás había un plan mayor, como por ejemplo darle otro trabajo en otra parte que fuera un salario mucho más, quizás multiplicado por 3 o 4 o 5 veces. Pero bajó la frecuencia y perdió lo que él deseaba, porque en vez de atraerlo, después lo rechazó automáticamente. Puede pasar, sobre todo cuando estamos recién en esto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Bueno, también hay obstáculos. Me voy a mover un poco con dificultad porque tengo una lesión en el pie, pero puedo estar un tiempo así. Vamos entonces con los obstáculos externos, dijimos que eran eso. Obstáculos internos. ¿Cuáles son los obstáculos internos? O sea, de mi ser. Primero, la fe, es decir, la falta de fe, la falta de creencia. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, la Biblia lo dice de esa forma. Y hay muchas otras formas de explicar la fe, pero esa es la que más se conoce. Entonces, la fe de que lo voy a lograr. Cuando yo pierdo la fe en el camino, primer día que yo empiezo a hacer esto, primer día que yo empiezo a manifestar, o sea, yo veo este video o yo veo otro video motivacional y digo, oh, bien, lo voy a lograr, lo voy a conseguir. Pasa 2 días, 3 días, una semana y no es la misma fe y esta se va perdiendo. Y cuando la fe se pierde y ya no lo creemos, lamentablemente nos alejamos más de lo que queremos. Otro factor interno son las enfermedades. Sí, cuando una persona se enferma físicamente o también mentalmente, pero en este caso físicamente, tu cuerpo es distinto, tu pensamiento empiezan a divagar por varias partes porque hay dolor, no te concentras en lo que tú quieres, en la vibración, te preocupas de otras cosas y es natural que pase eso. Y esos son factores, uno de los tantos obstáculos que nos pueden afectar para llegar allá. El factor de la fe muchas veces se ve involucrado con las personas. Porque como tú estás nuevo en esto, alguien te dice, eso no existe, ¿cómo se te ocurre que con tu mente vas a traer algo? Pero esa gente no sabe que nosotros, o no ha entendido que nosotros somos vibración. Somos vibración, no es algo que tenga que probar, no es algo que sea una teoría. La física cuántica ya ha demostrado que somos vibración y es un tema súper largo. Recuerden que somos tejido, al interior hay órganos, dentro de los órganos hay células vienen las moléculas, dentro de las moléculas los átomos y después las partículas subatómicas y ahí están los electrones que están en constante vibración. Esta materia densa, esto y esto está siempre en constante vibración y no en inercia como pensábamos. Eso ya se sabe. Bueno, por eso somos vibración, por eso estamos en constante movimiento y esos obstáculos externos e internos van a hacer que, o pueden hacer que nosotros perdamos aquello. Y quise hacer un ejemplo bien gráfico para ustedes. Los 5 barcos, así le he llamado, no lo he sacado de algún libro o de alguna zona, sino que simplemente estaba reflexionando y me vino a la mente. Entonces, vamos a entender, esto es mi deseo, lo que yo quiero atraer a mi vida. Y estos barquitos son tu vida. Es tu vida manifestando, has empezado este camino y quieres conseguir eso.
Entonces empiezas todo motivado el primer día, que escuchaste a aquel conferencista que te llamó la atención y dijiste, wow, yo lo voy a hacer, yo voy a traer eso a mi vida, yo lo voy a cambiar. Entonces empiezas en el barco de la navegación. Y sucede que en algún momento no te das cuenta y se presenta un obstáculo, una persona. Acá, no sé si se alcanza a ver, es un barquito pequeño que lanza sus disparos a tu barco, con palabras, con cosas que no deseabas escuchar, y hace una rotura en el barco. Hace una rotura en lo que tú querías manifestar, hace una herida. ¿Y qué pasa cuando hay una rotura en un barco? Todos sabemos que empieza a ingresar agua. Empieza a ingresar agua y el camino que yo tenía trazado lo empiezo a perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solucionar el problema. Hablo con la persona, me alejo de la persona. A veces hay que alejarse de personas que no nos aportan. Me alejo y voy y reparo lo que había dañado. Soluciono el problema. Si es un problema con una persona, converso y le digo, quizás esto no es lo que tú crees, pero yo sí lo creo firmemente y estoy en esto. Así que no hablemos más de esto y sigamos avanzando. Le dices, solucionas el problema. Es un ejemplo. Pero pasa que solucionaste el problema y no sé si les ha ocurrido, y yo creo que sí te ha ocurrido. Cuando tienes alguna circunstancia de tensión, depresión o enfrentas un conflicto con alguna persona, alguna circunstancia, resulta que tú ya arreglaste el problema, lo solucionaste, parchaste la rotura, tu barco pudo salir a flote, pero parece que todavía hay algo que te incomoda. ¿No te ha pasado que a pesar de que solucionaste el problema el día anterior, tu mente está bien, tu mente se encuentra serena, pero todavía te duele el estómago, todavía se te aprietan las vísceras, todavía sientes el pecho ahí como estrechado, como angustiado y dices, ¿por qué pasa esto si ya solucioné el problema? Y eso me hace que mi frecuencia siga todavía abajo y no pueda retomar mi frecuencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque tú solucionaste el problema, pero olvidaste que una vez que está parchado el barco, está reparado, había agua todavía en el interior. Y el agua se simboliza como un resentimiento. Y para que nosotros logremos manifestar lo que deseamos y cambiar nuestra vida, muchos autores dicen que tenemos que sentirnos bien, que también es una clave sentirnos bien, intentar sentir aquello en nuestras vidas. Pero cuando hay agua, cuando hay resentimiento en el interior de nuestro barco, de nuestra vida, ¿qué pasa? Esa agua empieza a podrir la madera, a descomponer la madera y hace que el barco, aunque se haya reparado, aunque haya solucionado el problema, empieza poco a poco a hundirse y a perder su rumbo, empieza a irse abajo, porque todavía está ese dolor. Entonces tú dices ahora, yo te presenté un problema, ¿qué es esto? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el resentimiento? Que quizás te dijeron que eras muy débil y no lo puedes conseguir por tu debilidad. Entonces te empiezas a pensar, yo soy débil, y lo superé. Yo digo, lo superé, pero en mi mente subconsciente todavía está ahí. La mente subconsciente firme diciendo, tú eres débil. Entonces, ¿cómo rayos salgo de esta situación? Tengo que sacar el agua. Obviamente empiezo a sacar el agua de alguna forma de mi barco. ¿Y cómo lo hago en mi vida? A través de algo que se llama, que es fantástico, el poder de la afirmación. En la boca hay poder para bendecir y para maldecir. La afirmación puede hacer que saquemos el agua de nuestro barco. La persona que nos dijo en el ejemplo anterior que éramos débiles, nos creímos que éramos débiles. Aunque solucionamos el problema, hablamos con esta persona, pero seguimos en nuestro subconsciente pensando, soy débil. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a afirmar y empiezo a repetir. Y esto es clave. No basta con decir, yo mañana voy a ser más fuerte. Yo cuando tenga otro problema voy a ser más fuerte. No. Dilo en el presente. En el presente como si fuera ahora mismo. Yo soy fuerte. Ahora soy fuerte. La situación ya pasó y yo soy fuerte. No esperes mañana. Yo voy a ser fuerte mañana. Con el proceso no. Y tantas veces que repitas que tú eres fuerte con esas afirmaciones,
harás que tu mente subconsciente se lo crea y diga, hey, es verdad, él es fuerte, así que abandonas esa sensación e inmediatamente el dolor visceral, el estrechamiento de pecho empieza a desaparecer. Y esto no solo aplica para la manifestación, sino que en cualquier cosa de nuestras vidas. Tanto que repites una situación que tu subconsciente se lo cree. Porque la mente se puede jugar con la mente. Hay una frase que el otro día pensaba, que el que domina la mente domina el juego, sí, la vida. Entonces lo afirmas tanto, que logras sacar el agua, logras sacar ese dolor y el barco sale a flote. ¿Y qué pasa? La frecuencia que había bajado empieza nuevamente a subir y esta se alinea con el deseo que tú querías. Ahora, el deseo se veía súper lejos, no pasaba nada, con el tiempo parece que se alejaba, y cuando me doy cuenta y logro tomar mi rumbo, que mi deseo está más cerca de lo que yo pienso. Pero ten presente que podrían aparecer otros barcos podrían aparecer y dispararte, pero ahora estás más preparado. Recuerda, si hay una rotura en el casco, en tu vida, si hay una rotura, sana esa rotura lo antes posible y repara esa rotura y no olvides sacar el agua. Líbrate de eso para poder sentirte feliz, para poder seguir en esa frecuencia, vibración alta. Y con la vibración alta vas a traer puras cosas buenas a tu vida. Para finalizar este video, que espero que le haya gustado de esta forma, decir que nosotros somos seres humanos. Sí, obviamente somos seres humanos, pero ¿por qué lo digo? Porque hay mucha gente que en este camino de la manifestación se siente culpable, como, no, yo soy inútil para esto, no sirvo, porque me equivoco, que fracaso. Nosotros somos seres humanos que emitimos frecuencias, pero estamos en un plano material. Esto es material y esto es débil y tiende a fallar, pero por dentro y por fuera, en esencia, somos energía. Entonces los problemas van a seguir pasando en tu vida porque es parte de la manifestación. Aunque traemos cosas buenas, no nos saca de este plano, seguimos en el plano material y seguirán pasando estas situaciones. Pero recuerda de los 5 barcos, siempre acuérdate de esto. Si empieza tu camino bien, pueden romper tu barco, tienes que sanar esa situación y tienes que sacar el agua residual, el resentimiento que quedó. Y luego tu barco sale a flote a través del poder de la afirmación. Esa es una herramienta de tantas otras más en las que tú puedes volver y llegar a eso, al deseo que tanto, pero tanto querías. Así que espero que les haya gustado esta forma de hacer un video. Esta información yo creo realmente que es muy valiosa. Sí, a mí siempre me ha gustado enseñar y dije voy a hacerlo de esta forma más gráfica. Ahí coloqué JTM, Johnny Te Motiva. Así que espero que se sigan suscribiendo, denle like y compartan. Y recuerden, lo principal de un video siempre, o de un podcast, lo que sea, es usarlo en nuestra vida diaria, porque tarde o temprano nos va a tocar ese momento. Y ahí cuando lo usemos vamos a estar mucho más preparados y nuestra manifestación va a estar más cercana de lo que nosotros creemos. Nos vemos, saludos, adiós.